Hola amigos de la página Psicología para la Vida. En este día quiero hablarles de un tema que es bastante importante y que lo he ido viendo en el transcurso de mi camino como profesional de psicología, ¿no? Y hoy de lo que yo les quiero hablar es pues de la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, al hablarles de vulnerabilidad, me refiero de repente en la vida del ser humano han habido situaciones en los que nos hemos sentido vulnerables, ¿no? Por ejemplo, pueden ser situaciones o hechos que nos han ocurrido que lógicamente nos han generado un costo emocional. Por ejemplo, somos vulnerables de repente cuando estamos caminando por la calle y somos víctimas de un asalto, quizá también hasta de secuestros, ¿no? Esas cosas que muchas veces pasan. Por ejemplo, aquí en Perú ocurre mucho el tema de los asaltos, ¿no? Entonces, lógicamente, el hecho de que te asalten, te quiten un dinero que con tu esfuerzo tú has logrado juntar o has logrado tú reunir, pues de repente si a ti te ocurre eso, te vas a sentir muy mal porque con ese dinero tenías planes que luego no vas a poder realizar, ¿no? Entonces son cosas, ¿no?, que pasan, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, a este hecho de vulnerabilidad, una vez que te ocurrió, tú luego de pasar esta experiencia amarga, decides tener más cuidado con tus cosas, guardarlas mejor, ser más precavido, entonces detalles así, entonces esa experiencia te ayuda a que ya eso no se vuelva a repetir, a tener precauciones para que ya no puedas ser vulnerable de hechos, de sucesos como esos, ¿no? Entonces eso es muy importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y así como hay estos hechos, también el ser humano es vulnerable cuando de repente se le va a un ser querido, cuando de repente hay una ruptura de una relación de mucho tiempo, cuando de repente hay ciertos miedos quizá, no sé, pues a hablar en público, a hacer algunas cosas o actividades. Entonces, yo creo que ahí también nos podemos sentir vulnerables, ¿no? Incluso cuando de repente estamos solos, quizá nos podemos sentir vulnerables. Entonces, eh, es muy importante entender que si tú te sientes vulnerable puedes hacer dos cosas: quedarte en ese estado de tristeza, de decir siempre me pasa esto, la situación es muy difícil, lamentarte por lo que vives, o salir de ese estado de vulnerabilidad y decir, bueno, ahora voy a aprovechar que estoy solo, sola, para estudiar o para escuchar música, para hacer algo más productivo que me pueda ayudar, que me pueda permitir crecer, ¿no? O si rompí la relación, pues ahora voy a tener que ver de repente qué errores cometí, qué cosas hice, para que en otras futuras relaciones no me ocurra, ¿no? Y voy a tener que pasar pues mi duelo, ¿no? Si se va un ser querido, entender que el ser querido se fue al cielo, pero que queda pues el recuerdo de esta persona, ¿no? Y yo voy a elegir cómo lo voy a recordar, si es con tristeza o es con alegría, ¿no? Esto lo digo por una razón muy importante. Muchas veces ocurre que las personas se quedan en ese estado de vulnerabilidad, del pobrecito, de la pobrecita, del que les es difícil salir de esa situación, ¿no? Y yo considero que las personas podemos salir de una situación complicada, de una situación difícil, claro que sí, pero muchas veces ocurre que las personas de nuestro entorno, como pueden ser nuestros familiares, amigos, muchas veces no ayudan en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden siempre decir, ay, sí, pobrecita, terminó su relación, o ay, sí, pues, pobrecito, ¿no? Está solo. Entonces, muchas veces esta palabra de pobrecito, pobrecita, hace que la persona le cueste salir de esa situación vulnerable, de esa situación difícil en la que vive. ¿Por qué? Porque las personas están como que compadeciéndote de forma constante y tú pues muchas veces puedes elegir demostrar que puedes salir adelante de los problemas o puedes elegir quedarte allí, ¿no? Y hay gente, ojo, hay gente que elige quedarse en esta situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay ganancias secundarias, porque quizá cuando eres el pobrecito, la pobrecita, la gente te presta más atención, te eximen de responsabilidades que te corresponden, te están pendientes de ti, entonces, ¿no? Cosas así, ¿no?
Entonces, toman decisiones por ti, hacen las cosas por ti. Entonces, como te ponen en una situación, en un estado cómodo, tú puedes elegir quedarte allí. E incluso, pues contar o narrar tu experiencia de dolor y de tristeza para obtener la atención de las personas. Entonces, eso muchas veces ocurre, que hay personas que se quedan en ese estado de vulnerabilidad, de dolor y de sufrimiento, porque hay, pues, lógicamente, pues, sus ganancias secundarias, ¿de acuerdo? También esto para la persona puede ser muy cómodo, pero esto a la larga va a traer dificultades o va a traer complicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no te das cuenta que tú estás logrando la atención de la otra persona, pero no por lo que tú estás haciendo, sino estás logrando la atención a través de la compasión. Esa persona se está como que compadeciendo. Ay, sí, pobrecito, hay que ayudarlo. Ay, sí. Entonces, te ayudan no porque vean que eres una persona esmerosa y fuerte, sino porque les despiertas el sentimiento de compasión, ¿no? Y entonces también vas perdiendo muchas veces el valor y el respeto. ¿Por qué? Porque las otras personas toman decisiones por ti, porque muchas veces las otras personas no te toman en cuenta para algunas cosas, ¿no? O creen que eres débil, que no vas a poder hacer las cosas por ti mismo, y a la larga eso te trae más desventajas que ventajas. Y eso también ocurre muchísimo cuando de repente tenemos hijos y a los hijos nosotros los sobreprotegemos, ¿no? Por ejemplo, es mi hijito, o es mi primer hijito, o es mi último hijito, entonces tengo que cuidarlo mucho, no tengo que permitirme que se caiga, ni que estornude, ni que le pase nada malo. Y cuando crece, este hijo crece con la idea de que tiene que exigir cosas, de que tiene que pedirle cosas, y que los padres están para dárselas. Entonces, ¿por qué? Porque tú le enseñaste eso, entonces siempre va a exigir. Y este niño o esta niña no va a aprender a manejar la frustración. ¿Por qué? Porque cuando le toque enfrentar la escuela, la vida sin tu presencia, ya no va a haber quien le resuelva los problemas y no va a poder él o ella valerse por sí mismo. Entonces eso es pues bastante importante que lo tengamos en cuenta, de que muchas veces cuando tú te quedas en tu estado de vulnerabilidad, te vuelves víctima y dejas de ser protagonista de tu vida. Como les dije en un anterior video, nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo vamos a vivir nuestras experiencias de vida. Si las vamos a vivir, sean positivas o negativas, como parte de nuestro aprendizaje y vamos a sacar algo provechoso de ellas, pues está bien. Pero si las vamos a vivir con una actitud negativa y diciendo, sí, pues yo sufro mucho en la vida, a mí me cuesta mucho todo, y en un estado de vulnerabilidad y de hacerte siempre la víctima, eso te va a traer bastantes dificultades porque las personas no van a creer en ti, en tu palabra, en tus capacidades, y lo peor de todo es que vas a tener la atención de la gente, pero no por tus propios méritos, sino porque vas a ir despertando, como dije, la compasión, ¿no? Y es muy importante que el ser humano logre las cosas por méritos propios, más que por la compasión que puede despertar en otras personas, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que ha podido sacar provecho de o tener ganancias secundarias de siempre estar viviéndose como el ser humano sufrido o sufrida, ¿no? Entonces, eso muchas veces pasa. Y a nivel cultural e incluso religioso, eso también como que la cultura te da el permiso. ¿Por qué? Porque siempre te dicen que tienes que ser el abnegado, tienes siempre que ser el sufrido, porque así vas a poder llegar al cielo, vas a poder tener mayor respeto de las personas, mayor consideración de las personas, ¿no? Entonces eso está como que en la religión católica como que está plasmado eso, y también a nivel cultural generalmente también está, ¿no? Y a las que, por ejemplo, se nos da la imagen de vulnerabilidad, de frágil, es a las mujeres. Generalmente las mujeres tenemos socialmente esta cuestión de ser vulnerables y de ser frágiles, porque así nos ha hecho vernos la sociedad. Entonces, como somos frágiles, requerimos de la protección del varón, ¿no? Del masculino en este caso, para poder ser protegidas, ¿no? Entonces, eso es una idea que ya hoy por hoy está cambiando, pero sin embargo sigue muy instaurada en nuestra cultura y pues lógicamente hay mujeres que aprovechan esta situación
para obtener ganancias también, ¿no? Entonces es como que si de repente yo fui la que gritó, la que agredió a mi pareja varón, pues no, yo voy a ir y cuando me haga la denuncia yo voy a decir que yo fui la víctima maltratada y pues la que dañó, la que fue herida y no la que lastimó, no la que dañó. Entonces en este caso también muchas veces o puede haber mujeres que pueden dañar a alguien y por su situación de ser mujeres muchas veces la sociedad no las cree capaces de hacerlo, ¿no? Entonces eso es bastante importante y me parece que de este punto les hablé cuando hice el video sobre violencia en los varones. Sí, generalmente ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? Donde se saca pues cierto provecho, se saca pues cierta ventaja, ¿no? Entonces es muy importante también esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos los seres humanos en algún momento nos hemos llegado a sentir vulnerables y eso está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que nos golpean y cosas en la vida que nos duelen. Y para mí eso es inherente al género. Puede ser hombre, puede ser mujer y pueden haber cosas en tu vida que te pueden doler, que te pueden lastimar, que te pueden hacer sentir herido o herida. Pero creo yo que vivirte o quedarte en una situación así, ¿no? Por años y por meses, yo creo que a la larga te va a traer pues bastante dificultades porque la gente no va a buscarte para que tú los respaldes o los apoyes y es más, muchas veces puede que tu situación de dolor que siempre es contada, siempre es narrada, a la otra persona emocionalmente la cargue, la puede cargar de sentir pena, compasión y de querer ayudarte y ver que haga lo que haga, tú sigues sintiéndote víctima, entonces no, quizá esa persona se aleje. ¿Por qué? Porque se siente frustrada, porque haga lo que haga, a pesar de que intenta, pues, para sacarte de esa situación de dolor, intenta hacer cosas, no lo consigue, entonces se aleja de ti porque se frustra. Y en otras personas puedes despertar el enojo, ¿no? Es como que me enoja ver que siempre está contándome el mismo discurso, el mismo rollo, el mismo cuento, y eso fastidia, ¿no? Y entonces eso es un poco complicado también mirarlo y entenderlo, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona se ve como víctima, se vive como víctima, está siempre en una situación de vulnerabilidad, yo creo que sufre a la larga. ¿Por qué? Porque ya no es dueño de su propia vida, ya le da la responsabilidad a otro, no toma sus propias decisiones. Y aunque eso le da ganancias por un momento, luego la gente o las personas de su alrededor se empiezan a cargar con esa situación y empieza a ver, quizá también ellos empiezan a enojarse, quizá a decirle, pero ya termina con esto, acaba con esto, haz otra cosa, y se pueden incluso hasta alejar, ¿no? Entonces, es por eso muy importante entender que en la vida pueden ocurrirnos situaciones complicadas, que pueden ocurrirnos situaciones difíciles, claro que sí, pero no por eso nos vamos a quedar en ese sentimiento y nos vamos a quedar ahí en esa situación de sufrimiento constante. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer vulnerables y no nos va a permitir ser pues protagonistas de nuestras vidas, ¿no? Y esto se complica aún más cuando de repente tenemos en nuestro alrededor familiares o personas que de repente pudo pasarnos algo difícil, pero de repente nuestras familias están ahí, o nuestros amigos, o las personas en general están ahí diciéndote, ay sí, pobrecito, pobrecito, entonces no te permiten a ti salir de esa situación de pena, de tristeza, esa situación que te hace sentirte vulnerable, ¿no? Eso es por un lado. Y también tenemos que recordar que pues muchas veces la religión, como dije, y la cultura fomentan esta situación de vulnerabilidad, ¿no? De que tienes que ser siempre la persona que esté sufriendo, porque las personas buenas sufren, ¿no? Y en realidad yo creo que aquí, como yo les dije en un video muy anterior a les dije, los seres humanos no somos ni buenos ni malos, ¿no? Yo no creo que Dios diga, bueno, a este lo voy a hacer bueno y a este otro lo voy a hacer malo, no. Yo creo que la bondad y la maldad son como que situaciones que están dentro de nosotros y que depende de la forma como nos educan, depende de la forma como nos crían, vamos nosotros a ir desarrollando esto, ¿no?
Entonces, es muy importante también entender que si alguien te daña, si alguien te lastima y tú la cuadras y tú le dices directamente lo que te molesta o te enojas, no te convierte en una persona mala, te convierte en una persona que está defendiéndose y está defendiendo sus derechos. Entonces, ahí nosotros pues tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Ponerle límites a una persona que se está aprovechando de ti, de tu bondad o de las buenas intenciones, eso no es ser malo, es simplemente poner límites. Pero yo creo que muchas veces la gente no comprende la diferencia entre en que eres una persona buena, que se da a respetar, entre que eres una persona que se aprovecha y abusa de los demás. Eso es maldad, ¿no? Pero yo creo que la gente confunde mucho y cree que cuando alguien te hace a ti algo que te puede lastimar, que te puede herir, y tú te defiendes, piensan que eres malo. No, en realidad no eres malo. En realidad eres una persona que simplemente está haciendo valer sus propios derechos, ¿no? Ya si fueses una persona que grita, maltrata, pues de los demás se aprovecha de ellos, siempre estás tratando de ver, sacarle lo más provechoso, cosas así, ¿no? Abusas de esa persona, utilizas tu cargo, tu poder o tu cargo, lo que tú hagas para de repente mandonear y gritar. Pues bueno, en ese caso sí hay una maldad, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener a nosotros mucho cuidado y diferenciar mucho este término de lo que puede ser maldad o bondad, ¿no? Y además, pues recordar un poquito también de que ser bueno no significa permitir que la gente te lastime, ¿de acuerdo? Entonces siempre nosotros hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y yo escuchaba a mucha gente decir, es que Dios fue muy bueno, Jesús fue muy bueno. Pues sí, sí fue muy bueno, pero hubo un momento en su vida en donde sí se molestó, en donde sí se enojó y pues se enojó con todos. Y ese momento fue pues cuando él, si mal no recuerdo, él estaba yendo pues a la iglesia y de pronto ve que en la propia iglesia había un montón de gente reunida y lo habían convertido en una especie de mercado a la iglesia, ¿no? Y entonces él agarra y dice cómo es posible que conviertan en un mercado la casa de mi padre y empieza pues a sacar ahí todas las cosas y a tirar las cosas que tenía la gente ahí, ¿no? Se empieza a enojar. ¿Por qué? Porque ve que le estaban faltando respeto al templo, a la casa de su padre, ¿no? Entonces él dijo, yo puedo destruir esta iglesia y construirla en un día en un día. ¿Por qué? Porque él hablaba de que una iglesia no es algo físico, sino es la fe que tienen las personas, ¿no? Entonces, ahí en esa escena prácticamente se ve cuando él se enoja, tira las cosas, y entonces yo me pregunto, ¿por qué dicen que Dios fue muy bueno? Si él sí fue bueno, pero supo cuadrar a las personas, supo enojarse en el momento que debió enojarse, se molestó porque vio que se aprovechaban de una situación, porque vio que no hubo respeto hacia la casa de su padre. Entonces, si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo cuando sintamos que de repente hay personas que pues abusan un poco de la confianza, de la amistad. Entonces, siempre es bueno poner límites y cuadrar y saber decir que no cuando vemos que las cosas quizá no van a ayudarnos a avanzar. Entonces eso es importante, ¿no? Es tratar de entender eh, que no solo tienes que permitir que la gente te haga de todo y vivir situaciones de dolor para que digan que eres bueno, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a tener una vida saludable que nos permita crecer y que nos permita desarrollarnos, ¿no? Y recordar pues que el dolor es algo que nos va a pasar siempre, ¿por qué? Porque en nuestra vida va a haber situaciones bonitas y quizás situaciones difíciles, ¿no? Pero es nuestra decisión quedarnos en ese dolor o en esa situación de sufrimiento o salir de ella. Entonces por eso digo que es muy importante que nosotros aprendamos de nuestras situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Si me siento solo, si me siento sola, voy a aprovechar este momento de soledad para leer, para estudiar, para escribir, para hacer algo que pueda ser productivo, que pueda ayudarme a crecer, a mejorar, a manejar mejor las cosas. Entonces nosotros siempre tenemos que sacarle algo positivo, incluso a las situaciones que sean más complicadas, a las situaciones que sean más difíciles, para no vivir siempre en un estado de vulnerabilidad
y entender que sí puede ser muy cómodo quizá tener la atención de la gente, que de repente tomen decisiones por ti, puede ser muy cómodo, pero a la larga eso te va a pasar una gran factura. ¿Por qué? Porque la gente no va a confiar en ti, porque te va a percibir como débil y porque a la larga no vas a poder enfrentar tu vida por ti mismo y vas a perder tu autonomía. Eso también ocurre con los padres que sobreprotegen a sus hijos. Lo primero que mata a un padre, una madre sobreprotectora en su hijo es su autonomía, porque cuando este hijo crezca, quizá va a tener 50 años y no va a salir de casa por miedo a enfrentar la vida solo, sola, ¿no? Entonces, a la larga, no va a poder hacer cosas por sí mismo, no va a tener iniciativa, no va a poder resolver problemas de su propia vida y eso lo va a convertir en una persona llena de miedos, de temores y de dificultades en su vivir, que cuando los padres ya no estén, pues sepa Dios lo que va a pasar con él o con ella, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que la sobreprotección es matar y es anular la autonomía de los hijos, es acabar con ellos como personas. Los padres están aquí para ser guías y orientadores de sus hijos, pero no para sobreprotegerlos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crear para nuestros hijos un mundo de burbuja donde nada los toque ni donde nada les pase. ¿Por qué? Porque mientras más cosas complicadas y difíciles les pasen, más ellos van a poder aprender a enfrentar la vida. Y sobre todo si nosotros los ayudamos a entender que de las cosas difíciles de la vida también se aprende, ¿no? Si nosotros les enseñamos a sacar un aprendizaje de todo, los hijos van a poder ser personas productivas para su vida, ¿no? Y no personas que estén siempre tristes, que estén siempre en plan de víctimas y nunca se responsabilicen de sus vidas. Uno tiene que aprender a responsabilizarse de sus vidas y a enfrentarlas con lo que venga y con lo que tenga que pasar. Y recordar que es normal y natural de repente sentirnos vulnerables ante una situación, pero no quedarnos pegados en eso. No quedarnos meses tras meses y años tras años en, ay, pobre de mí, yo sufrí siempre y a mí siempre me pasó todo esto. No, nosotros tenemos que aprender a sacar las cosas positivas, incluso de las situaciones complicadas, incluso de las situaciones difíciles, ¿no? Y ya que hablábamos también de aprovechar los momentos de soledad, pues yo les he de comentar que aprovecho mis momentos de soledad para poder estudiar y grabar pues los videos que luego se suben a la página de Psicología para la Vida. Y así como yo, estoy muy segura que muchos de ustedes cuando estén solos van a aprender a hacer cosas para que pueda salir mejor su vida, para que ustedes puedan encaminarse y crecer como personas, como profesionales también, de repente pensar, tener planes para distraerse, cosas así. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar las cosas de la vida y como les dije en un video anterior a este también, hay que perderle el miedo a la soledad. ¿De acuerdo? Yo les envío un gran abrazo y un gran saludo a todos y espero que este video les sirva, pues es natural sentirnos vulnerables, pero vivir en esa situación de vulnerabilidad por meses o por años ya es un poco complicado para nosotros. Listo, los dejo, les envío un gran abrazo a todos, cuídense mucho, bye.